El primer consejo que yo doy a las personas que quieran acreditar el examen general de bachillerato del Ceneval es leer la guía. Leer la guía oficial del Ceneval. En este video vamos a detenernos en la segunda fase del examen general de bachillerato, que está constituida por el examen de habilidad comunicativa y lectora, que se sintetiza de manera como EHCL, y el examen de habilidad en expresión escrita y argumentativa, que es EHEEA. Ahora nos vamos a enfocar precisamente en estos dos exámenes que constituyen la segunda fase del examen general de bachillerato. Y pongan mucha atención, muchas veces las personas tienen ciertas inquietudes o no saben bien cómo empezar a estudiar, y eso se debe en parte a que no han leído la guía con cierto detenimiento, y porque este documento, la guía que ofrece el Ceneval, de alguna manera ofrece suficiente información para poder darnos una idea clara, y no solamente eso, sino que también ofrece ciertas herramientas y ejemplos concretos de reactivos, lo cual nos puede ayudar bastante. Entonces, vamos a empezar una lectura, vamos a una lectura más o menos rápida y un pequeño como resumen de lo que estamos leyendo. En la página 64 leemos examen de habilidad comunicativa y lectora. Entonces, leemos en voz alta, siempre recomiendo eso. Este examen se conforma por 3 reactivos padre y 24 preguntas de opción múltiple, 8 por cada uno. Además, se incluye un texto y 8 preguntas de opción múltiple que no cuentan para la calificación. Los reactivos padre corresponden a textos del siguiente tipo: argumentativo e icónico verbal, literario, científico. Entonces, aquí podemos hacer un primer corte que corresponde desde esta parte hasta acá, y es la conformación. Vamos a seguir. Este examen evalúa, aquí ya estamos hablando de otros aspectos, evalúa las competencias del campo disciplinar de comunicación asociadas con la capacidad del individuo para identificar, comparar, interpretar, analizar y sintetizar las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en textos escritos y textos icónico-verbales, mediante la identificación de su estructura, funciones y elementos, con el fin de construir nuevos conocimientos que le permite intervenir activamente en la sociedad. Bueno, aquí viene ya otro corte y corresponde a lo que evalúa, ¿no? Evaluación. Vamos a poner eval. Y seguimos con la lectura. Las preguntas que se plantean evalúan los siguientes aspectos. A. Texto argumentativo e icónico verbal. Identificación de elementos estructurales, temática principal, propósito comunicativo, problemática, conclusión y figura retórica. Interpretación de frases y gráficos. Relación del contenido del texto con situaciones de la vida cotidiana. B. Texto literario. Identificación de acciones, del significado de una analogía, metáfora u otra figura retórica, del ambiente o contexto, del tema central, de las características psicológicas de los personajes, del nudo y del propósito comunicativo. C. Texto científico. Identificación de hipótesis, términos y su significado, tema central, acepciones, ideas relacionadas, propósito comunicativo, conclusión y organización gráfica de la información. O sea, aquí ya podemos ver otro corte, por así decirlo. Y vamos a poner aquí así. Aquí podemos poner aspectos o tipo de textos. Más o menos sería una forma muy sucinta de decir que eso comprende este corte. Si son, como se refiere aquí, las preguntas que se plantean evalúan los siguientes aspectos. Y estos aspectos también vienen relacionados con los tipos de texto. Entonces, por eso pusimos aspectos de las preguntas o los tipos de textos.
Es prácticamente lo mismo. Y seguimos leyendo. Entonces, para responder este examen es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, aquí estamos viendo que ya van a dar recomendaciones. Sería otro corte. Entonces vamos a poner que se abra la llave por aquí. Y que siga por acá. Y que caiga acá. Entonces, aquí ya va a ser recomendaciones. Recomendaciones. Aquí por último, y no menos importante, son los ejemplos de los reactivos. O sea que nos van a poner diferentes textos. Por ejemplo, aquí es un texto literario. Entonces nosotros vamos a empezar a familiarizarnos más con los tipos de textos en general. Por ejemplo, aquí aparece, vamos a ver la página 65, aparece un ejemplo de texto literario. Ahora, el texto sigue, continúa el texto por la página 66, por la página 66. Y en la página 68 leemos la primera pregunta que se desprende del texto con ciertas opciones dentro de la pregunta y ahora sí las opciones múltiples para saber cuál es la respuesta correcta. En este caso es la respuesta A. Entonces ya hemos visto un ejemplo de texto, en este caso fue un texto literario. Llegamos a la parte de un reactivo, cómo van a ser el tipo de preguntas, las opciones que se desprenden de la misma pregunta. Las opciones múltiples a veces no aparecen opciones dentro de la pregunta, sino nada más directamente del reactivo pasan directamente a las opciones múltiples. En este caso aparecen porque hay que elegir entre varias opciones. Bien, vamos a seguir en la página 68, 69. Van a seguir otras preguntas, como les había comentado. En este caso es preguntas y directamente las opciones múltiples, ¿no? Y vamos bajando y seguimos viendo más preguntas con las opciones múltiples y con las respuestas correctas también y una pequeña explicación. Esto es información relevante. Y seguimos viendo, por ejemplo, en la página 70, continuamos leyendo más preguntas con respuestas, etcétera, ¿no? Ya llegamos a la página que es la 72, tengan pendiente eso. Y ahora leemos un texto argumentativo. Estábamos leyendo anteriormente un texto literario, ahora un texto argumentativo. Y esto también de alguna manera nos va a ayudar para el examen de habilidad en la expresión escrita y argumentativa, que es que ahorita estamos en otra parte, estamos en el examen de habilidad comunicativa y lectora, pero como al final de cuentas estamos hablando de un texto argumentativo, en cierta manera nos va a permitir familiarizarnos un poco más con los textos argumentativos, que como les comenté es el examen de habilidad, que es la segunda parte y se llama examen de habilidad en la expresión escrita y argumentativa. Entonces vemos más o menos lo mismo, ¿no? Que lo vimos en el texto literario, cómo se divide propiamente el texto. Y seguimos bajando por acá, la página 72. Nos vamos a la siguiente página. La página 73. Vemos que continúa el texto. Y aquí, por ejemplo, en la página 74, acaba el texto argumentativo y vemos un texto 2, que es un texto icónico verbal, que aparece en imágenes y también con pequeñas lecturas y una pequeña numeración. Entonces ahora los reactivos, que aparece, por ejemplo, del siguiente listado, se están refiriendo ahorita, esto es un reactivo, una pregunta sobre el texto 1, con sus opciones, y las opciones múltiple, con la respuesta correcta, y también se están refiriendo al texto icónico verbal en este reactivo, a ambos textos. Entonces seguimos, estamos en la página 75, avanzamos a la página 76,
y hay más reactivos, estamos ahora en la página 77, más reactivos. Ahora estamos en la página 78 y aquí acaba los reactivos de los textos que acabamos de ver, que era icónico verbal y argumentativo. Ahora en la página 79 leemos otro tipo de texto, por lo tanto vamos a ver otro tipo de reactivos con diferentes opciones y con diferentes respuestas, por supuesto. Ahora es un texto científico que además, bueno, hemos visto, tienen ciertas semejanzas con el texto literario, con el texto argumentativo. Al final de cuentas son textos, entonces eso los une, por eso vamos a encontrar más semejanzas que diferencias entre ellos. Se parecen también mucho en el tamaño de los párrafos, la disposición, etc. Entonces si seguimos viendo, están enumerados los párrafos.